Comenté, vamos ahora a pasar a ver el tema de la intervención. Vamos a partir con un esquema de intervención con niños, niñas, adolescentes, y después vamos a trabajar con respecto de los adultos, ¿ya? Dentro de las consideraciones importantes que varios autores han señalado respecto de los procesos de intervención con niños y niñas que han vivido situaciones de transgresión sexual, aparecen estos dos elementos. Por una parte, la importancia de que la intervención sea una intervención con características de interdisciplinario, es decir, que en el proceso de intervención estén incorporados profesionales de distintas disciplinas, por ejemplo, y principalmente que las situaciones de transgresión sexual, al menos en Chile, se constituyen en un delito. Por tanto, la intervención necesariamente implica la posibilidad de contar con un profesional en el área de lo legal que pueda asesorar o pueda interponer todas las medidas necesarias y suficientes para dar continuidad a la protección de ese niño o esa niña. Asimismo, tenemos la comprensión o la noción que las situaciones de transgresión sexual no solo afectan al individuo, sino que también afectan a el entorno, en este caso el entorno más familiar, pero también el entorno más social. Por eso también se integra la mirada de los trabajadores sociales respecto de los procesos de intervención. Y asimismo también, por ejemplo, en el último tiempo se han ido integrando otros profesionales que también contribuyen a la intervención, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, que ha sido como un hallazgo en términos de cómo ellos pueden contribuir a la generación de espacios, por ejemplo, de fortalecimiento del trabajo más diádico con el adulto, vincular de ese niño a esa niña, a, por ejemplo, también niños que han vivido situaciones de transgresión sexual o situaciones de vulneración de derechos más crónicos, que en el fondo tienen afectadas distintas áreas o dimensiones de su desarrollo. También esos profesionales pueden contribuir en el fondo a la recuperación, al proceso terapéutico, ¿ya? Entonces, ese es un eje importante a tener en consideración. Y además se entiende que la intervención debiera tener un carácter integrativo, es decir, que integre diferentes modalidades, diferentes miradas para el proceso de intervención. Es decir, debiera tener, como yo les comentaba, por ejemplo, la potencia que tiene el trabajo con una mirada más grupal. Entonces se entiende que debe haber un proceso que debiera estar enfocado en un abordaje más individual, en un abordaje también más familiar, en un abordaje también más grupal, en un abordaje diádico. Entonces, lo que se quiere destacar con esto es la flexibilidad que debiera tener el proceso interventivo y cómo debiera también ir transitando en distintas modalidades, ¿ya? Ahora, el trabajo interdisciplinario tiene la potencia, por una parte, de poder tener esta mirada distintiva respecto de las distintas áreas que requieren ser intervenidas porque han sido áreas dañadas o áreas que hay que fortalecer, pero además, a propósito de lo que yo les mencionaba inicialmente del tema del cuidado de equipo y el autocuidado, también tiene esa posibilidad en el fondo de generar esta interconexión entre profesionales y generar esta sensación, que es una sensación además real, así vívida, de que la intervención se está desarrollando en un entramado de profesionales y que no soy en el fondo yo como psicóloga, por ejemplo, la encargada o quien debe sostener este proceso terapéutico, porque eso además es súper desgastante. Primero es desgastante, es ilusorio pensar que nosotros como psicólogos vamos a poder sostener un proceso de manera desconectada de otros profesionales, porque además el proceso incorpora necesariamente distintas acciones, que las vamos a ver ahora. Entonces, además lo interdisciplinario genera esta sensación de colectividad que sostiene un proceso, ¿ya? Eso. En ese caso, los trabajadores sociales, ¿cuál es su rol? No lo pude captar bien. Los trabajadores sociales, al menos en los centros como los que yo he trabajado, principalmente hacen un trabajo en términos familiares. Familiares
y en términos contextuales, por ejemplo, en vinculación con el espacio educativo, porque si pensamos, por ejemplo, en la sintomatología que pueden presentar los niños, hay sintomatología que puede efectivamente manifestarse en el espacio o en el contexto educativo. Entonces los trabajadores sociales hacen un trabajo bien fuerte ahí en la vinculación con esos espacios para, por ejemplo, integrar una mirada más comprensiva respecto a la sintomatología que puedan estar presentando los niños y que no se generen en el fondo situaciones de estigmatización, de aislamiento, de rechazo, de expulsión del espacio educativo. Entonces, ahí hacen un trabajo fuerte. En realidad, al menos en los centros, ¿cómo se trabaja? Se trabaja en dupla psicosocial. Entonces, uno hace un trabajo bien, bien afiatado con los trabajadores sociales. Incluso los trabajadores sociales también se integran en algunas sesiones a trabajar directamente con los niños, ¿ya? Por ejemplo, uno de los elementos que yo no lo he mencionado hasta ahora, pero que se trabaja fuertemente, es la resignificación o la integración, perdón, de una mirada, podríamos decir una mirada, ¿cómo podría decirlo? Una mirada, vamos a ponerlo diferente, o una mirada que discrepe de la mirada que pueda tener un niño o una niña respecto, por ejemplo, si su agresor ha sido una figura masculina. Entonces, uno puede integrar en el trabajo a en este caso yo soy psicóloga mujer, puedo integrar a un trabajador social de sexo masculino que permita, por ejemplo, que esa familia resignifique su vínculo con las figuras masculinas, ¿ya? Yo recuerdo, por ejemplo, súper claramente el discurso de una mamá que había vivido así múltiples situaciones de transgresión sexual, que además su hija vivió situaciones de transgresión sexual, entonces uno también ve cómo el daño se va traspasando de generación a generación. Y a propósito del vínculo que estableció con una figura masculina en el centro donde yo trabajaba, ella decía, nunca había tenido en el fondo un contacto con una figura masculina que fuese respetuosa, que me mirara en el fondo como un ser humano distinto, porque su historia venía cargada en el fondo de transgresiones ejercidas por figuras masculinas. Entonces, ahí también hay un rol importante en cuanto a género, pero también en cuanto a disciplina, que como te decía, puede estar incorporado en el trabajo directo con el niño, con la familia, pero también con el contexto. ¿Cómo se ha dividido? ¿Cuáles son las etapas? Que entendemos que esta es una cuestión así como académica, en términos de las divisiones que se realizan, pero que nos permite también tener un mapa mental respecto de cómo vamos a ir haciendo el trabajo terapéutico, ¿ya? Estas son etapas que, si bien ahí ustedes en el esquema aparecen súper divididas y cuadradas, se van superponiendo, ¿ya? Pero entendemos que cualquier proceso terapéutico necesariamente tiene que enmarcarse en esta primera etapa, que es la etapa de protección. ¿Qué implica en el fondo esa primera etapa? Implica principalmente generar un contexto en el fondo de cuidado, de protección y principalmente de interrupción respecto de las situaciones de transgresión sexual. Ningún proceso terapéutico se puede instalar mientras siga ocurriendo las situaciones de transgresión sexual, ¿ya? Entonces, como primera medida, sí o sí debe existir necesariamente esa situación o ese contexto de interrupción del contacto con la figura transgresora, ¿ya? Ahora, como hablábamos la semana pasada, en el caso de cuando estamos identificando que quien ha generado la situación de práctica abusiva sexual es otro niño, esa situación de interrupción del contacto podemos en el fondo definirla, podemos identificarla de una manera distinta, y podemos generar estrategias en donde los niños puedan mantenerse en contacto, pero existiendo en el fondo adultos que van a resguardar ese contacto. En el caso de un agresor adulto, necesariamente tiene que existir la interrupción, porque si no generamos la interrupción, estamos desconociendo el tipo de dinámica de poder que existe a la base para la instalación de la situación abusiva. Estamos desconociendo la existencia de esa desigualdad de poder, finalmente, ¿ya? Entonces, sí o sí, la interrupción es la primera medida para generar ese contexto protector, ¿ya? ¿Qué otras acciones nos permiten generar ese contexto protector? La identificación de quién se va a configurar en el adulto protector o el adulto cuidador de ese niño, quien evidentemente no podemos ser nosotros como terapeutas. Nosotros ocupamos en el fondo
45 minutos una vez a la semana en la vida de ese niño. Entonces tenemos que identificar un adulto que va a configurarse en este adulto que va a generar y va a mantener en el tiempo las condiciones de protección e interrupción para ese niño o esa niña, y que finalmente también ese adulto se va a establecer o se va a configurar en nuestro coterapeuta, ¿ya? Yo siempre le digo a los adultos, yo puedo ser especialista en niños, en abuso sexual, porque he estudiado, porque me he especializado en eso. Pero los especialistas de ese niño en particular son ellos, son los adultos. Ellos lo conocen, ellos conviven diariamente con ese niño, ellos nos van a dar, en el fondo, reporte de lo que está pasando, de los cambios que han observado, de qué le hace más sentido a ese niño, a esa niña. Entonces, tenemos que sumar esos adultos como adultos que van a generar y mantener estas condiciones de protección, pero también como adultos que van a actuar como coterapeutas, ¿ya? Entonces ahí los ponemos en el fondo a la par con nosotros, trabajando. Y otra de las acciones que vamos a propósito de la identificación de este adulto que va a actuar como adulto protector, es generar un espacio de contención emocional, no solo para ese niño o esa niña, sino que también para ese adulto, como trabajándolo en paralelo. Después de esta etapa, o en paralelo, o superpuesta a esta etapa de protección, existe esta etapa que se llama crisis, ¿ya? ¿Qué implica esta etapa de crisis? Implica dos acciones al menos, de acuerdo a lo que podamos identificar en cada familia. La crisis implica contener o generar acciones de contención, de acompañamiento, de escucha, frente, por ejemplo, a la posibilidad de crisis ya instalada en la familia, es decir, cuando ha habido una develación y la respuesta de la familia ha sido acorde a esa develación, ha sido en el fondo de dar credibilidad, de contener, de acompañar, pero a la vez también se ha gatillado esta crisis que ha podido, por ejemplo, significar un quiebre, una ruptura a nivel familiar, una salida de algunos miembros, desvinculación quizás de otros miembros de la familia. Se ha instalado en el fondo una situación que ha roto, que ha irrumpido en la estabilidad que ese sistema familiar mantenía hasta ese momento, ¿ya? Ese es un tipo de crisis que es el que nosotros tenemos que acompañar, y pudiéramos decir también que es el tipo de crisis quizás más favorable para la instalación de un proceso de intervención, porque si bien la familia se está reorganizando, ha integrado la idea de la posibilidad del abuso. Pero también puede ocurrir que haya existido una familia, en otras familias, por ejemplo, donde no ha ocurrido esa crisis, en donde el sistema lo que ha hecho es más bien mantener la homeostasis, y lo que ha hecho finalmente el sistema es no, por ejemplo, dar credibilidad a la ocurrencia del abuso y mantener o intentar mantener la estabilidad o la homeostasis que se tenía antes de la ocurrencia de la develación, ¿ya? Ahí, ¿cuál va a ser nuestra labor? Va a ser instalar nosotros esa crisis. Nosotros, en el fondo, gatillar la crisis, ya sea a propósito de la intervención que nosotros podamos desarrollar, porque ya están dadas las condiciones de protección, porque quizás, por ejemplo, no se ha dado credibilidad al abuso, pero el contacto con el agresor no era tan permanente porque no habitaba en el mismo espacio. Entonces eso ya está resuelto por esa parte, pero sí nosotros tenemos que instalar la crisis en términos de instalar la posibilidad del abuso en esa dinámica familiar. Pero también la crisis la podemos instalar, por ejemplo, a propósito de establecer medidas judiciales, de generar nosotros acciones que signifiquen la salida inmediata de ese agresor, a través, por ejemplo, de una cautelar de prohibición de acercamiento, a través, por ejemplo, de una cautelar que implique rondas periódicas de carabineros, ¿ya? Entonces, tenemos mecanismos judiciales que nos permiten además generar la crisis, mantener en el fondo la crisis y a la vez trabajar con este elemento que tiene que ver con generar las condiciones de protección, ¿ya? Entonces, esa es la etapa de crisis. Después pasamos a esta otra etapa, que es la etapa de resignificación. Y la otra etapa que se superpone también, que es la etapa de fortalecimiento de recursos, en donde ya estamos desarrollando un proceso terapéutico, porque ya tenemos resuelto en el fondo las otras etapas. Tenemos las condiciones de protección, sabemos que contamos con un adulto que está en vinculación afectiva con ese niño, que va a mantener y que va a favorecer el proceso terapéutico, y podemos en el fondo desarrollar acciones que le permitan a ese niño y esa niña la expresión
de los efectos que generó la situación de victimización sexual y la superación también de esos efectos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó cuando yo les hablaba de esto de cómo se modificó los tiempos, los plazos para desarrollar los procesos de intervención, que además fue una modificación que realizó unilateralmente el CENAM, el Servicio Nacional de Menores? No fue consultado, no fuimos consultados nosotros los equipos, que somos los que estamos trabajando en esta área. Pasa que, si ustedes se dan cuenta, las etapas de protección y crisis, que son necesarias y que es el piso básico para poder instalar un proceso terapéutico, muchas veces nos pueden llevar mucho tiempo, más de 6 meses. A veces hasta el proceso terapéutico es solo, y en el fondo está definido solo en generar condiciones de protección, y no logramos trabajar en la etapa de resignificación. Y nos quedamos en el fondo solo en esta etapa de protección y de brindar condiciones básicas de cuidado, protección e identificación de un adulto que va a mantener esas condiciones de protección. Porque para una familia instalar la posibilidad de ocurrencia del abuso en el entramado familiar, en sus dinámicas familiares, no es fácil. Como yo les decía, también para esos adultos significa una crisis en términos de comprender la relación que se tenía hasta antes de conocer el abuso con ese adulto, que fue el agresor, es en el fondo hacer un cambio respecto de el marco relacional que yo tenía con esa figura. Entonces, no es fácil, es bien complejo en el fondo llegar a tener todas estas condiciones que me permitan a mí instalar un proceso terapéutico para poder generar las condiciones necesarias para resignificar la experiencia de la situación abusiva, ¿ya? ¿Cuáles variables se han visto que podrían o están asociadas a un tratamiento como favorable? Primero, que el modelo que vimos hace poquito, el de las dinámicas traumatogénicas, un modelo que permite, de alguna manera, sostener un proceso terapéutico que tenga la subjetividad de quien vivió la situación abusiva. Es un modelo comprensivo que está orientado y estudiado y pensado en poder, en el fondo, identificar la experiencia de las personas que han vivido situaciones de victimización sexual. Entonces es un modelo que en los procesos de intervención funciona muy bien, ¿ya? Otro de los modelos que funciona muy bien en los procesos terapéuticos tiene que ver con la incorporación de la terapia de juego, ¿ya? Nosotros no vamos a alcanzar a ver eso tan específico, ¿ya? Pero existe en el fondo todo un trabajo desde la terapia de juego para el abordaje de las experiencias de traumatización, ¿ya? Otra de las variables que importantemente operan para poder desarrollar un proceso, pudiésemos decir, exitoso, o que tenga en el fondo un carácter favorable para las víctimas, es que sea un proceso que integre tanto a las víctimas como también a los cuidadores no agresores, ¿ya? Que es esta figura que yo les decía que puede operar como coterapeuta. Y también otra de las variables es la cantidad de sesiones. Se entiende que un proceso más prolongado en el tiempo va a permitir en el fondo de realizar un abordaje o un acompañamiento más acorde a las necesidades de quien ha vivido una situación de transgresión sexual. Entonces, estos elementos tenemos que tenerlos en consideración, al menos en la proyección o la planificación de un proceso terapéutico. ¿Cuál va a ser el objetivo, así como más global, respecto del proceso de intervención? Vamos a pensar en que lo que nos interesa es contribuir al proceso reparatorio de la experiencia abusiva vivida en el fondo por la víctima, que logre en el fondo integrar esa experiencia de agresión sexual a su historia vital y resignificarla de manera adaptativa, ¿ya? ¿Qué implica poder en el fondo trabajar terapéuticamente bajo ese objetivo? Implica, por una parte, aceptar y reconocer la situación vivida, ¿ya? Integrarla en el fondo en el continuo vital, como una experiencia ocurrida. Metafóricamente, cuando veíamos este video del caso de la ollita de Lorenzo, no es cortar en el fondo esta cuerda que tenía Lorenzo con su caso, sino que es integrarla, es como, esto es parte de mí.
¿Cómo la integro? ¿Cómo sigo en el fondo viviendo con esta experiencia que ya ocurrió? Reconocerse también como víctima, como sobreviviente también de esa experiencia, permite también identificar y expresar las emociones en torno a la experiencia, entendiéndola como una experiencia abusiva, que permite en el fondo el reconocimiento de víctima, permite reconocer la desigualdad de poder que existió cuando ocurrió esta situación de transgresión sexual. Permite también visualizar cuáles son las estrategias que el agresor implementó para desarrollar esta situación de transgresión sexual. Y por eso también, y ahora lo vamos a ver, se habla de este tránsito en esta posición de víctima, en donde yo hago este reconocimiento que hubo una desigualdad de poder puesta en la dinámica abusiva, pero después se transita la posición finalmente de sobreviviente, ¿ya? Que es reconocer también los recursos que se han podido desplegar frente a esa situación de transgresión. Diga, Bárbara. Tengo una pregunta, o sea, específico, por ejemplo, en Paikabi. A propósito de lo que mencionaba, de que a veces el proceso se lleva en poner medidas protectoras más que llegar a las últimas partes como el fortalecimiento de recursos. En ese caso, a ustedes como programa, porque lo desconozco, les piden ir como justificando en la medida del proceso que se va dando, les ponen metas, no sé, pregunto, de por qué no se llega a la última fase y solo se queda en protección. Ya, hay varias cosas. Primero, efectivamente, uno debe dar cuenta finalmente de los procesos terapéuticos que va sosteniendo y efectivamente uno tiene que hacer informes respecto del desempeño que tenga el programa, finalmente, que es lo que sustenta también, porque los programas se van licitando cada cierto tiempo, entonces también tú tienes que ir comprobando que tú tienes cierto grado de efectividad en la intervención que estás desarrollando. Ahora, cuando uno ve que es necesario ampliar los procesos de intervención, uno puede pedir lo que se llama una prórroga ante el Sename, pero eso también tiene una restricción. Uno puede pedir prórrogas que son de 3 meses y ya está, hasta como 3 prórrogas te soporta el sistema. Pero además ahí es súper importante integrar una mirada que tiene que ver con que no es que nos quedemos solamente en la protección. El instalar en el fondo el eje de protección en una situación de un niño que ha vivido de manera sistemática o crónica experiencias de vulneración de derechos, eso ya es súper significativo en la vida de ese niño. Eso ya hace un cambio importante en la vida de ese niño, y si bien no se logró terapéuticamente, con estrategias en el fondo planificadas, pensadas, concertadas, abordar el tema de la resignificación, tú ya estás resignificando la experiencia vital de ese niño al generar un contexto protector. Entonces, desde ahí tú ya estás justificando por qué quizás no alcanzaste, así como metodológicamente, llegar a esta etapa última que es el fortalecimiento de recursos, pero si tú te das cuenta, por eso yo les explicaba, las etapas se van superponiendo. O sea, que un niño logre identificar, ya no tengo en el fondo, ya no estoy enfrentado a una experiencia abusiva, ya no tengo contacto con ese agresor, ya cuento con alguien que en el fondo está pensando en protegerme, en cuidarme, si es que ocurre una nueva situación de vulneración de derechos, sea a quien acudir, eso ya es fortalecimiento de recursos. Eso ya es, en el fondo, una resignificación en la experiencia vital de ese niño. Entonces, claro, esta división así tan marcada que yo les mostraba es súper pedagógica, pero finalmente en la realidad se van superponiendo las etapas, ¿ya? Eso. Ahora, en esto de los objetivos que vamos a trabajar, si ustedes se dan cuenta, por eso yo puse ahí abajito una flecha, que lo que fuertemente va a orientar y lo que va a estar en el fondo transversalmente atravesando el proceso terapéutico es el vínculo que vamos a establecer no solo con ese niño, sino que también con ese adulto. Vuelvo a insistir en esta idea de que lo dañado en una situación de transgresión sexual no es solo la sexualidad, sino que es la vinculación con el otro, es en el fondo el espacio relacional lo que se ha visto dañado. Entonces, finalmente cuando, y volviendo a la pregunta de Bárbara, cuando yo trabajo finalmente en un espacio de respeto, de escucha, de mirar al otro como un otro, eso ya es súper reparatorio. Y ahí yo estoy trabajando en el fondo elementos que no se dieron en el espacio relacional con el agresor.
¿Se acuerdan cuando yo les hacía el símil de cómo la experiencia del vínculo terapéutico, o más bien la relación de un profesional con un niño que ha vivido abusos puede ser similar a la relación que el agresor puede establecer? La diferencia está puesta en cómo yo marco la diferencia en términos de la desigualdad de poder, que en el espacio del vínculo terapéutico yo no voy a hacer esa demarcación, yo no voy a imponerme desde el poder, pero el agresor sí lo hace. Entonces, ya eso es súper decidor respecto de la intervención que uno puede hacer con un niño o una niña que ha vivido de manera sistemática una situación de abuso, ¿ya? Ahora, en lo más específico, cuando volvemos a este modelo de las dinámicas traumatogénicas, acá aparece súper demarcado cuáles son los elementos que vamos a ir trabajando desde esta mirada de cada una de estas dinámicas, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía, uno tiene que hacer, intencionar durante el proceso de diagnóstico un despeje de cada una de estas dinámicas, de manera de poder tener claridad respecto a cuáles son las dinámicas que necesariamente tengo que intervenir o profundizar durante el proceso terapéutico, ¿ya? Porque vamos a ir ejemplificando en cada una de ellas. En la dinámica de estigmatización, lo que me va a interesar en el fondo abordar o elaborar son los sentimientos de culpa, de creencias erróneas que ha integrado el niño y la niña a propósito del discurso que el agresor ha instalado para perpetuar el abuso, y romper finalmente con este sentimiento de aislamiento, de vergüenza, que es lo que genera esta señal o esta marca con la cual se sienten o experimentan en el fondo quienes han vivido situaciones de transgresión sexual, ¿ya? Asimismo, en la dinámica, de sexualización traumática, lo que me va a interesar en el fondo abordar es entregar psicoeducación respecto de la sexualidad, y también elaborar la imagen corporal y sexual que ese niño pueda tener de sí mismo. Volvemos a esto a propósito de lo erróneo que ha sido el abordaje de la sexualidad que ha tenido a propósito de la interacción con la figura agresora, ¿ya? Y asimismo, en las dinámicas de traición e indefensión, también aquí aparecen señalados súper claramente cuáles son los elementos que se pueden ir abordando, ¿ya? Yo se los voy a dejar ahí como para que ustedes lo puedan revisar y voy a avanzar, como para que nos alcance el tiempo, ¿ya? Ya. Me gustaría hacer acá, pero me voy a ver un poquito hasta dónde voy a avanzar para poder, porque me preocupa el tema del tiempo. Ya. Esto, pero yo les había hablado recién de esta como proceso de cómo también vamos instalando la posibilidad dentro de la interacción o el vínculo terapéutico de que quien ha vivido una situación de transgresión sexual pueda transitar desde esta mirada de reconocerse como víctima, que es una mirada importante en una parte del proceso, porque le permite en el fondo a quien ha vivido una situación de transgresión sexual reconocer esta desigualdad de poder que ha sido utilizada por el agresor para la instalación de la dinámica abusiva. Le permite también a quien ha vivido una situación de transgresión sexual tener esta mirada en el fondo de justicia respecto de la experiencia que ha vivido, pero no podemos quedarnos en el fondo solo en esa perspectiva del reconocimiento de víctima. Tenemos que transitar a estas otras etapas que implica reconocerse como sobreviviente, porque eso significa en el fondo de que quien ha vivido una situación de transgresión sexual puede integrar las estrategias, puede integrar los recursos, puede integrar en el fondo una mirada resiliente respecto de la experiencia que ha vivido y cómo ha logrado en el fondo mantenerse vivo física y psíquicamente frente a esa experiencia de trauma, y pasar a esta otra etapa, que es esta etapa de celebrar la vida, que implica integrar esa experiencia vivida de trauma, pero que no sea esa la experiencia que marca mi vida. Es una experiencia en mi vida, pero no es la experiencia de mi vida, ¿ya?
Entonces implica integrar y reconocer las áreas libres de daño. Entonces ese debiera ser el tránsito que debiéramos hacer o desarrollar en un proceso terapéutico. Implica esto de celebrar la vida, distanciarse de la figura agresora. Ya no es el agresor finalmente quien marca, quien orienta, quien delimita mi vida. ¿Se acuerdan en el video que yo les mostré de esta niña que estaba el tipo como que la niña era una marioneta? Es en el fondo separarse y distanciarse de quien ha sido la figura agresora, e integrar aspectos de la vida en el fondo que pueden haber quedado escindidos, desintegrados, y como les decía, reconocer todos los recursos que se han ido desarrollando frente a esta experiencia. En eso les voy a contar así súper chiquitito y gráficamente el cómo uno puede mirar o hacer este proceso de tránsito en esta mirada, incluso con niños pequeñitos. Y una vez tuve que atender a un niño, tenía 7 años cuando yo lo atendí. Y él había vivido una situación de transgresión sexual también por parte de la pareja de la mamá. Les quiero advertir y decir, para no que esta cosa así como estigmatizar respecto a las parejas. No. Sabemos que no todas las parejas generan acciones de daño, y hay parejas en el fondo que todo lo contrario, súper beneficiosas y que contribuyen importantemente al desarrollo de los niños y las niñas. Justo tocó que a lo mejor los ejemplos que se me vinieron aquí a la cabeza tienen que ver con esa circunstancia particular. Bueno, este es un niño que yo cuando lo atendí tenía 7, 8 años, y él había vivido una situación de transgresión sexual por parte de la pareja de la mamá, y que había sido una situación sistemática desde que él tenía más o menos 4 o 5 años, ¿ya? Yo recuerdo que haciendo una actividad, él hizo la figura del agresor, que el tío Pablo, me acuerdo que se llamaba, lo decía él, y él hace la figura en plasticina, en una hoja, y en un minuto me dice, yo tengo tanta rabia con el tío Pablo por lo que me hizo, lo odio, y él toma una regla y empieza así a romper la plasticina, como a cortarla, a destruir la figura que él había hecho. Bueno, pasó, hicimos ahí una actividad, todo, y yo todas las actividades que voy haciendo con los niños las voy guardando en sus carpetas personales. Y lo que hago cuando finaliza el proceso, hacemos una revisión de los trabajos que se han ido haciendo, ¿ya? Lo que es súper gráfico también para los niños, súper concreto. Entonces vamos mirando también el proceso y el avance con ellos en los trabajos que se van desarrollando. Y me acuerdo cuando llegamos a ese dibujo, o sea, plasticina que estaba así toda cortada, él la miró y me dice, pero yo no quiero que quede así el tío Pablo, porque a mí ahora el tío Pablo me da lo mismo. Y en realidad ya ni siento rabia por el tío Pablo, entonces me da lo mismo, vamos a armarlo porque en realidad como que ya no me interesa, ya no me importa el tío Pablo. Entonces ahí uno puede ver gráficamente cómo aparece esta idea en el fondo de distanciarse de la figura agresora, es como que el agresor deja de tener poder en la vida de ese niño o esa niña. Entonces, todo ese poder o todo ese lugar que el agresor ocupaba o ocupó para instalar y mantener el abuso, deja de estar ahí presente, y eso implica que ese niño o esa niña tiene la posibilidad de orientar su vida más allá de la situación de transgresión sexual que vivenció, ¿ya? Yo aquí les voy a dejar las diapos y ustedes se van a dar cuenta que esto que yo les he ido hablando está quizás con más detalles acá, pero me voy a pasar a la otra diapo que me interesa que veamos, que es respecto de la intervención con los adultos. Ya, me interesa que eso lo podamos revisar porque en realidad cualquier proceso terapéutico con niños, niñas, necesariamente tiene que estar sustentado en el acompañamiento de un adulto. Entonces, quiero que también miremos un poquito ahí cuáles son las posibilidades de abordaje con los adultos. Lo estoy compartiendo ahora, ¿cierto? Sí. Ya. En el proceso terapéutico con el adulto, que vamos a llamar como adulto protector, o este adulto que, como yo les decía, se puede transformar en un coterapeuta, podemos tener al menos 2 miradas, ya 2 perspectivas. Uno es la perspectiva de la culpa,
o la otra es la perspectiva de la responsabilización. Cuando enfocamos el proceso terapéutico desde la culpa, lo que estamos haciendo en el fondo es centrarnos en los déficits que ha tenido ese adulto para cumplir de manera adecuada o para cumplir en el fondo de manera protectora su rol, ¿ya? Nos estamos centrando, enfatizando el rol de la madre como responsable de quién ha ocurrido en el fondo, de que haya ocurrido la situación de abuso, ¿ya? Estamos además enjuiciando a ese adulto respecto de por qué se generaron las situaciones de transgresión sexual, y si ustedes se dan cuenta, enjuiciarlo también significa desplazar nuevamente la responsabilidad del agresor, o desplazamos la responsabilidad hacia el niño, porque no se protegió, porque no arrancó, o desplazamos la responsabilidad hacia el adulto, que debiera haber actuado de manera protectora, pero dejamos de responsabilizar a quién es el real responsable de los hechos, es decir, al agresor, ¿ya? Cuando también actuamos desde este enfoque de la culpa en el proceso de intervención con los adultos, lo que generamos finalmente es una paralización de los recursos, porque ese adulto en el fondo va a sentir que la relación que establecemos nosotros, además desde un lugar de poder, porque aunque sea otro adulto, igual nosotros ocupamos un lugar de poder en esa relación, y si nosotros estamos enjuiciando a ese otro adulto, el adulto no va a generar esta interacción que yo les hablaba de colaboración o de coterapeuta. El adulto va a sentir que nosotros estamos permanentemente enjuiciándolo, permanentemente centrándonos en lo que no hizo o lo que dejó de hacer para proteger a este niño, y finalmente el adulto se va a desvincular de ese proceso terapéutico. Ahora, la desvinculación no pasa porque deje de ir, puede seguir asistiendo, pero no va a ser un adulto colaborador. Y no va a ser un adulto que va a desplegar recursos que permitan potenciar el trabajo terapéutico con él mismo y con el niño, con la niña. Y puede, como dice ahí finalmente, generar esta postura resistente o defensiva, ¿ya? Por eso es importante que la intervención, dígame Bárbara. A propósito de eso, que hay en algunos casos en que quitan la tuición como de los hijos por que han sido abusados. Claro, ahí como que sería el marco de la culpa, pero ¿qué es lo que llevó a centrarse como a quitar la tuición y no verlo desde el otro enfoque de la responsabilización? ¿Por qué ocurriría de todas formas? Sí. Lo que pasa es que son niveles distintos. Cuando Ya. yo estoy hablando de este enfoque de la culpa y la responsabilización, estamos hablando del enfoque o del nivel más terapéutico, ¿ya? Cuando tú planteas esta pregunta respecto de que se cambia el cuidado personal y se le entrega a un tercero, estamos hablando de un nivel judicial, que es cuando en el fondo, en el ámbito judicial, y que eso también está acompañado por la opinión que nosotros como profesionales en el área psicosocial tenemos, se ha logrado constatar que ese adulto no ha generado las condiciones de protección, de cuidado y de interrupción de la situación abusiva. Ahora, esa es la medida, como se dice en términos judiciales, más gravosa respecto de la protección de un niño. Es decir, que en el fondo traspasar el cuidado personal a un tercero, que idealmente se espera sea familiar, pero cuando eso no es posible ya tendría que ser a un nivel institucional, ¿ya? Pero créeme que el tribunal muchas veces, a diferencia de lo que nosotros incluso pensamos como desde el área psicosocial, el tribunal eso lo ve como última medida. A veces nosotros en términos psicosociales creemos que debiera ser incluso la primera medida a establecer, cuando nos damos cuenta que no hay condiciones para la interrupción y cuando lo que está ocurriendo se perpetúa el abuso. Porque además, también cuando ocurren situaciones de múltiples experiencias de victimización, no solo es la victimización sexual, sino que también hay negligencia, además hay maltrato, además hay abandono, hay situaciones que uno pudiese incluso decir están colindando con las situaciones de explotación sexual. En esas condiciones no es posible instalar un proceso terapéutico. Entonces, ahí aparece este eje que hemos estado hablando de la protección, y si no es posible en ese contexto, en ese marco familiar, tendremos que hacerlo en otro espacio. Ahora, cuando ocurre esto, que se traspasa el cuidado personal a un tercero, eso no implica que esa adulta, por ejemplo la mamá, nosotros la vamos a dejar fuera del proceso de intervención. Siempre la vamos a estar sumando, siempre vamos a estar integrándola, porque finalmente es el adulto significativo para ese niño.
es al adulto, en donde es altamente probable que en algún momento ese niño va a volver a estar en contacto o viviendo con esa. Entonces no podemos decir que porque se decretó esa medida judicial, nosotros vamos a apartar a ese adulto. Nosotros seguimos integrándolo, ¿ya? Y lo integramos desde esta mirada, de la mirada de la responsabilización, ¿ya? ¿Qué implica la mirada de la responsabilización? Implica, primero, tener una mirada entendida o bajo el marco de las competencias, ¿ya? Este adulto ha dejado de hacer muchas cosas, pero ¿qué sí ha hecho este adulto? Porque tenemos que pensar que los sistemas familiares, por muy caóticos que uno pueda decir que son, algo han hecho o algún nivel de recursos tienen para mantenerse en el tiempo. Por algo siguen vivos, por algo siguen ahí, permanecen. Y esa ahí es nuestra labor también. Decir, bueno, ¿cuáles son los recursos que tiene esta familia? ¿Cuáles son los recursos que ha desplegado esta familia para mantenerse en el fondo en actividad o mantenerse vivos? ¿Ya? Tenemos que enfatizar el rol, yo puse ahí de la madre, pero puede ser el rol del adulto que fuera, en la reparación. O sea, ¿qué me aporta este adulto? Sé que tiene un montón de falencias y ha generado un montón de condiciones quizás de desprotección para ese niño, pero ¿cuáles son las acciones que sí me pueden aportar o cuál es el rol que este adulto sí puede jugar en relación con este niño? Por ejemplo, puede ser que este adulto ya no esté bajo el cuidado de este niño, lo tiene un tercero. Desde ahí tenemos garantizada el eje de la protección. Pero a lo mejor este adulto sí es súper sensible, por ejemplo, a el contacto afectivo. Entonces yo puedo generar acciones o intervenciones diádicas para potenciar ese contacto afectivo. Lúdicas, de juego, intervenciones en el fondo que apunten a ir fortaleciendo ese vínculo más afectivo o diádico, lúdico que tenga ese adulto con ese niño. Quizá en el área de la protección ese adulto todavía no está en condiciones de reasumir el cuidado, pero en esto otro yo sí lo puedo fortalecer, ¿ya? También supone evaluar acciones concretas que el adulto tiene que ir implementando para, en pos en el fondo del proceso de intervención con ese niño o esa niña, activar en el fondo los recursos con los que cuente ese adulto, perdón, y como yo les vuelvo a insistir en esta idea de asociar al adulto al proceso de intervención, ¿ya? Más que desvincularlo, ¿ya? Eso. Cuando miramos también al adulto desde este enfoque de la responsabilización, implica que también estamos mirando la experiencia de ese adulto como víctima secundaria de esta experiencia, ¿ya? Es decir, acá quien ha vivido de manera primaria la experiencia de victimización sexual es ese niño, esa niña, pero en el fondo también el agresor ha implementado estrategias que le permitan mantener aislado a ese adulto que pudiese haber tenido un rol protector, que le permitan en el fondo perpetuar el abuso a propósito de ese aislamiento, de esa barrera que ha establecido el agresor, y en esa medida también el adulto, el otro adulto, el adulto protector, también es víctima secundaria de esta situación de transgresión sexual. Tenemos también que integrar cuál es la vivencia que ese adulto tiene respecto de la experiencia de transgresión sexual que ese niño o esa niña ha vivido. Si ese adulto, por ejemplo, presenta algún grado de rechazo respecto de ese niño o esa niña, si ese adulto tiene imposibilidad, por ejemplo, de generar acciones de protección, de contención, de cuidado, de respuesta, en el fondo, emocional asociada a la sintomatología que presenta ese niño o esa niña. ¿Cómo vamos a nosotros, en el fondo, a identificar estos elementos y hacer el acompañamiento para potenciar los recursos de ese adulto, que finalmente va a redundar en un vínculo beneficioso para ese niño? Y también cómo la vivencia que tenga ese adulto respecto de su propio rol, ¿ya? Porque, en el fondo, conocer que la situación de victimización sexual se ha instalado en la dinámica familiar también implica que ese adulto pueda cuestionarse y pueda, en el fondo, entrar en crisis respecto de su propio rol.
Y en eso la propuesta o el modelo de intervención implica en el fondo moverse en estos dos ejes. Primero, acoger a ese adulto, a esa adulta, como víctima secundaria respecto de la situación de transgresión sexual. Y eso implica en el fondo hacer todo el acompañamiento de contención emocional con ese adulto. Y ahí, por ejemplo, a propósito de la pregunta que hizo Bárbara hace un ratito, los trabajadores sociales tienen un trabajo súper importante, porque en el fondo es un trabajo que hay que ir haciendo en paralelo al trabajo que se está haciendo con el niño o niña que vivió de manera directa la victimización sexual. Ahí es importante en el fondo no perdernos de vista, porque a veces también ocurre que a propósito de, por ejemplo, las madres haber vivido en su infancia alguna experiencia no elaborada de transgresión sexual, también ellas requieren mucho acompañamiento. Pero no puede ser que en el fondo, así como que secuestren el espacio terapéutico solo para ellas. Entonces, por eso es importante ir haciendo ese equilibrio. Acoger a la madre como víctima secundaria, hacer el acompañamiento para fortalecerla, pero no, en el fondo, dejar de ver que la intervención acá es respecto del niño o la niña. Y en esto de acoger a la madre como víctima secundaria, vamos también a la vez potenciando su rol, sus recursos, como agente activo dentro del proceso. Entonces nos vamos moviendo ahí en ese doble eje o en ese doble objetivo dentro del proceso terapéutico, ¿ya? Volviendo a instalar esta idea de que finalmente quien está en vinculación permanente con ese niño, esa niña, o quien es en el fondo el vínculo significativo para ese niño, no somos nosotros, es ese adulto. Por eso es importante que pensemos en ir integrando o fortaleciendo los recursos de ese adulto en particular.